bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Puntos de Vista. En esta ocasión vamos a analizar un informe emanado de una comisión investigadora que fue ampliamente aprobado en la sala de la Cámara. Esto tiene que ver con la investigación que realizó un grupo parlamentario sobre eventuales irregularidades en la empresa nacional del petróleo ENAP. Para tener más antecedentes sobre este proceso de investigación, revisen la siguiente nota. La sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó eventuales irregularidades cometidas por la empresa nacional del petróleo ENAP. El documento sumó un respaldo de 126 votos a favor y una abstención. El mandato de la comisión solicitaba indagar los actos del gobierno desde el año 2014 a la fecha, específicamente aquellos hechos que generaron conflictos laborales, altos gastos en asesorías, denuncias de corrupción y eventuales irregularidades en las inversiones realizadas entre esos años junto a su efecto en el estado financiero de la estatal. La comisión se constituyó en agosto de 2022 y realizó 12 sesiones, 2 de las cuales se concretaron en Hualpén y Punta Arenas. Tras estos meses de trabajo, la instancia aprobó por unanimidad las consideraciones que sirvieron de base para las conclusiones y proposiciones de su investigación. Entre ellas, el acuerdo de denunciar eventuales delitos ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero. Y para seguir analizando y tener más antecedentes sobre este informe que se aprobó por la sala de la Cámara, nos encontramos con el diputado Cristian Matheson, quien formó parte de esta comisión que investigó estos hechos en ENAP. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Carolina. Gracias por la invitación a participar de este programa. Muchas gracias también a usted para poder comentar sobre cómo fue el trabajo que realizó esta comisión investigadora. Fue un proceso que comenzó en junio cuando se hizo la solicitud, se presentó la solicitud a la sala de la Cámara y luego en agosto comienza a sesionar esta comisión. ¿Cómo fue viendo usted que se fueron entregando los antecedentes de estas irregularidades que al parecer están ocurriendo en ENAP? Bueno, fue un trabajo bastante extenso que duró más de 5 meses, digamos, y donde tuvimos muchísimos invitados, tanto de la plana ejecutiva como el directorio de la empresa, como también de contratistas y personas que habían trabajado en la empresa nacional del petróleo y que tuvieron un despido injustificado. También hicimos sesiones en Hualpén, en la región del Biobío, ¿no es cierto?, y en Magallanes, que son dos focos donde principalmente desarrolla sus funciones la empresa nacional del petróleo, y pudimos constatar una serie de irregularidades que se cometen en la empresa también, y también una falta de transparencia. Y por otra parte, el hecho de que los ejecutivos y el directorio de la empresa trata de minimizar o, en cierta medida, ocultar las irregularidades que se cometen dentro de esta empresa estatal que le pertenece a todos los chilenos. Sí, uno de los puntos que se destacaba también cuando se analizó este informe en la sala de la Cámara era que, al parecer, a medida que iban investigando, ciertos gerentes de la empresa iban renunciando también. Hubo temas vinculados a una mala gestión que incluso habría afectado el financiamiento, ¿no?, la capacidad económica de la estatal. Sí, correcto. A medida que avanzaba la comisión investigadora y que se citaba a algunos altos directivos de la empresa, veíamos que ellos desaparecían de la empresa, digamos, en el fondo eran enajenados, eran despedidos de ella, cosa que en cierta medida también tiende a ocultar ciertos hechos de relevancia que se debían tratar en la comisión. Pero por otra parte tuvimos sesiones, por ejemplo en Magallanes, donde se dieron a conocer irregularidades que ciertamente dan un indicio de corrupción dentro de la empresa. Estuvo doña Elena Blackwood, que trabajó por 30 años en la empresa, hizo sus declaraciones, ella fue despedida en el año 2015 a raíz de que se le solicitaba que diera su beneplácito para la contratación en una licitación de helicópteros por 10 millones más de lo que ofertaba la empresa, que realmente cumplía con todas las condiciones que solicitaba ENAP,
y que era la oferta más conveniente para la empresa. Debido a que ella no aceptó el dar el beneplácito, fue despedida y finalmente se contrató a esta empresa por $10 millones más, lo que sin lugar a duda afecta el patrimonio de la empresa y da cuenta de una corrupción encubierta. Sí, de hecho, por esos mismos antecedentes y otros también dentro de las proposiciones y de lo que tenía que resolver la comisión era presentar estas denuncias a el Ministerio Público, también a Contraloría. ¿Se nos puede comentar un poco cómo fue que resolvieron también como comisión llegar a ese punto? Sí, realmente antes de que terminara la comisión o de actuar la comisión investigadora y posterior a la sesión que se hizo en la región de Magallanes, donde se conocieron no tan solo la denuncia de doña Elena, sino de algunos contratistas de ENAP que habían sido excluidos de participar en ciertas licitaciones por no entregar colaboraciones, así lo llamaban ellos, a ciertos funcionarios o empleados de la empresa. Posterior a eso hicimos una presentación en la Fiscalía Regional, al fiscal regional don Eugenio Campos, para que ya actuando de oficio pudiese comenzar las investigaciones y no tan solo de este hecho de helicópteros, como les decía, o la posible solicitud de coimas por parte de algunos empleados de la empresa, sino también por proyectos que se desarrollaron, por ejemplo, en la República Argentina, donde se invirtieron más de $300 millones sin tener ningún resultado. Entonces, vemos que los recursos que se están malgastando por parte de la empresa no solo afectan el patrimonio de la empresa, sino que también se está jugando con la plata que pertenece a todos los chilenos, y realmente es necesario saber qué es lo que está sucediendo o a qué bolsillo está llegando esos recursos que son, como yo te decía recientemente, son de todos o nos pertenecen a todos los chilenos. También durante el trabajo de esta comisión, y se contiene en el informe que emana de ella, se encuentra la situación de los trabajadores subcontratados de ENAP. Ahí se evidencia también diferentes tratos, situaciones incluso de poca calidad en los espacios de trabajo. ¿Cómo evalúa también usted esa situación y las medidas que propone la comisión, que incluso pasan a evaluar una eventual contratación directa de estos trabajadores? Sí, justamente y principalmente en la planta que existe en Hualpén se detectaron muchas irregularidades y condiciones de trabajo precarias por parte principalmente de contratistas de ENAP que desarrollan funciones en instalaciones que son de ENAP y que no cumplen ni siquiera con un estándar mínimo de seguridad. Esas instalaciones realmente se nos trataron de ocultar. En la visita que hicimos a Hualpén trataron de evitar que las conociéramos, pero gracias a la acción de algunos sindicatos realmente pudimos llegar a visitar estas pseudo construcciones muy precarias y que mantienen en una condición o sin condiciones mínimas de seguridad a estos contratistas. También detectamos que claro, en instalaciones que nos mostraban con gran orgullo adolecían de grandes deficiencias, y yo se lo puedo decir en mi calidad profesional de arquitecto, digamos, que me dediqué muy especialmente a analizar y ver realmente si las instalaciones cumplían con condiciones en parte sanitarias aceptables, como las que debe tener una empresa que se supone que debe respaldar y también dar las mejores condiciones de desarrollo a sus trabajadores. Sí, bueno, prueba del trabajo que se realizó en la comisión fue el respaldo prácticamente unánime que tuvo este informe en su votación en la sala. ¿Cómo evalúa usted también, diputado, el rol de fiscalizador que en este caso tuvo la Cámara, la Corporación, con ustedes como parlamentarios, incluso con visitas en terreno que permitieron evidenciar este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que el informe fue lo suficientemente contundente
y toda la información que se logró recabar, como le decía, da cuenta de irregularidades dentro de la empresa que se hicieron saber. También el hecho de que los ejecutivos y los directivos trataran de normalizar las situaciones dio que hablar, digamos, y se expresó claramente a la sala de tal forma que todos tomaron real conciencia de que en las empresas del Estado están ocurriendo hechos que no son razonables, que no deben ser permitidos, porque reflejan una actitud de quizás hasta de menosprecio por la empresa, el poco compromiso que expresan las planas ejecutivas. Fueron hechos que realmente fueron repudiados por toda la Cámara y que yo agradezco, agradezco porque esto nos permite poder mejorar en el futuro, aparte de poder impulsar acciones para que se corrijan también o se sancionen las acciones cometidas y acciones irregulares cometidas en el pasado. Muchas gracias, diputado Cristian Mattenson, por acompañarnos y poder tener más antecedentes sobre este informe de la comisión que investigó estas irregularidades en ENAP. Pronto seguimos con más puntos de vista. Y para conversar sobre este informe aprobado por la Sala de la Cámara nos encontramos con el diputado Carlos Bianchi, quien presidió justamente esta comisión que se dedicó a investigar estas denuncias de irregularidades en la empresa estatal ENAP. ¿Cómo está, diputado? Carolina, un gusto saludarla. Igualmente. Diputado, vamos hablando en términos generales. Esto fue un proceso que comienza en junio cuando se presenta esta solicitud de generar esta comisión investigadora y en agosto comienza a sesionar. Fueron varios meses de trabajo, incluso con trabajo en territorios. ¿Cómo evalúa usted que se desarrolló esta investigación en ENAP? Bueno, la evaluación hay que hacerla tomando en cuenta lo que fue la anterior comisión investigadora, que por las razones que cuesta explicarse concluyó que no había ninguna irregularidad, tanto así que fue votado en contra en la propia comisión como en la sala de la Cámara. Frente a esa realidad no era fácil comenzar a llevar adelante un trabajo de investigación con esta comisión que concluyó, como ya todos conocemos, con el voto unánime, acogiendo la presentación que hicimos, los resultados que esta investigación arrojó, y en la sala exactamente lo mismo, por unanimidad se vota con 126 votos favorables a la presentación de las conclusiones que hicimos ver en esa oportunidad. Por lo tanto, mire, hay un trabajo que yo agradezco tanto de los técnicos que acompañaron este proceso, los abogados allí presentes, como de mis colegas diputadas y diputados, que nos permitió desplazarnos por el país, particularmente en Hualpén, donde allí pudimos presenciar in situ la condición en que estaban muchos de las trabajadoras y trabajadores, los altos niveles de contaminación de una empresa del Estado que no reconocía y no ha querido reconocer la situación tanto problemática en lo laboral como en los temas de contaminación, y en Magallanes con denuncias extraordinariamente graves, donde allí se hizo presente a los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo la situación anómala, por ejemplo, en lo que tenía que ver con las licitaciones de helicópteros, en la venta de una barcaza Yagana y posterior arrendamiento por más de 5 veces lo que le había vendido la propia ENAP, además de denuncias de coima por parte de empresas que, se les exigía el pago de una coima para poder seguir llevando adelante su trabajo, y otras muchas anomalías más expuestas también por los sindicatos de profesionales y de trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo. Así es que creo que hemos cumplido con las expectativas que nos habíamos impuesto al comienzo. Sí, diputado.
Diputado, hay varios temas acá, tal como usted señalaba, que se pudieron ver luego de esta investigación realizada por la comisión. Partir, por ejemplo, por la situación medioambiental y también la situación laboral, específicamente que afectaba a trabajadores subcontratados. Y esto en el ánimo que ustedes también señalaban en su exposición en la sala del anhelo que ENAP sea una empresa líder, sobre todo en este nuevo tiempo en donde el debate por las energías más sustentables puedan desarrollarse. ¿Qué es lo que está pendiente en esta materia? Ustedes señalaban la importancia de que exista una mejor vinculación con el medio, también mejores relaciones laborales, incluso se evaluaba la posibilidad o se demandaba en algunos aspectos la posibilidad de pasar a contratación directa. ¿Cómo lo evalúa usted? Todo esto tiene que partir por el directorio de ENAP y tiene que partir por las distintas gerencias de ENAP. Lo primero que llamó la atención, y quiero agregarlo porque es un dato tremendamente relevante, cada vez que avanzábamos en las sesiones iban renunciando gerentes de áreas tan complejas y tan relevantes como compliance, de áreas tan complejas como la gerencia general de la ENAP o la gerencia de comunicaciones. Llamaba poderosamente la atención esas renuncias. Y yo anhelo y espero para poder llegar y concluir y esperar una ENAP vigorosa, líder en materia energética, que efectivamente tanto el directorio como estas nuevas gerencias reestructuren un añejo sistema de administración que efectivamente no es transparente, no está, yo diría, de la mano con los requerimientos de los y las trabajadoras de tan importante empresa, y por alguna razón que cuesta responderse, la ENAP, pudiendo tener un tremendo liderazgo en materia de energía, en materia de hidrógeno verde, por ejemplo, en la propia región de Magallanes o en otras regiones del país, bueno, no está siendo un actor relevante. Es como que uno ve que siempre la han querido llevar al fracaso final económico, y yo recuerdo años atrás cuando lo que se quería hacer con la ENAP era precisamente llevarla al despeñadero, a resultados negativos para luego vendérsela a empresarios de nuestro país y fuera de nuestro país. Entonces, ¿qué anhelo? Y hablo por mí. Una ENAP vigorosa, una ENAP que se proyecte en el futuro, una ENAP que tenga una mejor relación con sus trabajadores, una ENAP que lidere los procesos energéticos y permita tener los suficientes abastecimientos en materia de gas y otras tantas energías. Bueno, y espero que con lo que se ha logrado desenmascarar y se ha logrado avanzar, estos nuevos directores, estas nuevas gerencias puedan efectivamente tomar esa bandera y proyectar la ENAP en lo que todos queremos y deseamos. Sí, justamente usted hablaba de las gerencias y lo que había pasado, esto de que iban renunciando a medida que se iba investigando. Ustedes también señalan como conclusiones que hubo decisiones que afectaron el capital, que afectaron económicamente a la estatal, y además otras situaciones que eran las que ustedes señalaban, que incluso se presentaron ante el Ministerio Público, la Contraloría y otros organismos más para que se fiscalice, para que se vea si efectivamente hay delitos y cómo esto se puede revertir. ¿Nos puede... Bueno, yo espero, y no solo espero, deseo, y creo que es así como tiene que ser, que aquí, particularmente la Fiscalía, que ya actuó de oficio y está llevando adelante una investigación, la Contraloría lo propio tiene que actuar frente a estas denuncias que demuestran que hay efectivamente irregularidades significativas. Y el Consejo de Defensa del Estado, porque aquí hay, bueno, acciones que produjeron un gran detrimento, un enorme perjuicio en lo económico para el propio Estado por malas decisiones que no pueden decir o insistir que son administrativas. Aquí hay una situación aún más grave que un hecho administrativo, pero no están efectivamente asumiendo esa responsabilidad. La propia presidenta del directorio insiste permanentemente que aquí no hay ilícitos, no hay irregularidades graves, que si algo llegara a haber pueden ser temas, faltas administrativas. No es así, pero de eso tendrá que encargarse el Ministerio Público, la Contraloría Nacional, el Consejo de Defensa del Estado. Esto va a estar en manos del Presidente de la República. Presidente de la República que además gozó
de los privilegios de esta empresa estatal. Su padre fue un ejecutivo por muchos años, testigo presencial de muchas cosas que pudieron haber ocurrido al interior de la Empresa Nacional del Petróleo, y por lo tanto él tendrá en sus manos, el propio presidente de la República, información relevante. Además tiene un rol relevante, o sea, él representa a las ciudadanas y ciudadanos de este país dentro del contexto de los directorios que la ENAP tiene como empresa pública. Entonces yo espero que por delante se lleven nuevas formas y se transparente aún más. Lo que sí lamento es que el propio ministro, por ejemplo, de Energía, tenga una opinión en la misma línea de algunos ejecutivos, que aquí no hay hechos graves, que estas son chimuchinas, que estos son comentarios. Bueno, ministro, una vez más, ahora ya con documentos en mano, usted puede ver que no es lo que usted decía. Aquí hay hechos mucho más graves, pero nosotros ya cumplimos finalmente, ya no tenemos nada más que hacer en esta materia, hemos cumplido y ahora está en estas instituciones. Sí llama la atención, y quiero alertarlo, que entre otras denuncias que hubo en su momento, se hablaba de una irregularidad gravísima con respecto a la licitación, por ejemplo, de los helicópteros. Ayer me entero que nuevamente se le vuelve a entregar a una empresa la continuidad por 8 años del arrendamiento de los helicópteros, y curiosamente la empresa que ofertó $6 millones menos quedó fuera, porque se hizo una fórmula para que por un tecnicismo pueda quedar fuera una empresa que da todas garantías. Pero bueno, eso tuvieron que zanjarlo esta nueva plana de ejecutivo. Entonces, si van a seguir repitiendo la misma lógica que han venido haciendo por todos estos años, lo más probable es que volvamos a encontrarnos en otras comisiones investigadoras. Muchas gracias, diputado Carlos Bianchi, además vicepresidente de la Cámara, por este espacio de conversación. Gracias a usted. Muchas gracias también a ustedes que nos han seguido a través de este programa de Puntos de Vista, en donde analizamos este informe que emanó de una comisión que investigó irregularidades en ENAP y que fue aprobado ampliamente en la sala de la Cámara. Que estén muy bien. Hasta pronto.